Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Prensa Bajo Fuego Podcast, donde exploraremos la historia, el poder y la política de los personajes que marcan el rumbo de Venezuela. Hoy hablaremos de un líder que genera polémica dentro y fuera de América Latina, Nicolás Maduro. Un presidente que ha dirigido a Venezuela en uno de los periodos más críticos de su historia moderna. Para algunos símbolo de resistencia, para otros responsable de una profunda crisis. Pero, ¿cómo llegó Maduro al poder? ¿Qué ha caracterizado a su gobierno? ¿Y por qué se ha mantenido tantos años pese a la presión interna y externa? Acompáñanos en este viaje para comprender al hombre detrás del conflicto político venezolano. Orígenes y ascenso. Nicolás Maduro nació en Caracas en 1962, en una familia trabajadora vinculada al sindicalismo. Su madre, Teresa de Jesús Moros, era activista y su padre, Nicolás Maduro García, un dirigente sindical. Su primer trabajo reconocido fue como conductor de autobús del metro de Caracas. Ahí comenzó a involucrarse en movimientos obreros y sindicales, acercándose a las ideas de izquierda. Durante los años 90, Maduro se integró al gobierno bolivariano que lideraba Hugo Chávez. Participó en la Asamblea Constituyente de 1999 y luego fue diputado y presidente de la Asamblea Nacional. Tiempo después, Chávez lo nombró ministro de Relaciones Exteriores, donde fue clave por su lealtad y su habilidad para mantener alianzas internacionales. No era el más carismático del chavismo, pero sí uno de los más disciplinados, y eso lo convirtió en alguien de confianza para Chávez. La sucesión de Chávez. En, en el 2011, Hugo Chávez anunció que enfrentaba una enfermedad grave. El país vivió un ambiente de incertidumbre política. En diciembre de 2012, Chávez hizo una declaración histórica para Venezuela. Si algo ocurriese que me inhabilitara, Nicolás Maduro debe asumir la presidencia. Con esto prácticamente dijo que su sucesor iba a ser el presidente actual, Nicolás Maduro. Tras la muerte de Chávez en marzo del 2013, Maduro asumió la presidencia interina y convocó elecciones. Ganó con un margen muy estrecho frente a Enrique Capriles. Este resultado mostró una Venezuela profundamente dividida y la economía empezaba a mostrar señales de deterioro severo. Maduro heredó un país polarizado y dependiente del petróleo, con problemas estructurales que marcarían todo su gobierno. La crisis venezolana. Durante los primeros años de Maduro como presidente, Venezuela cayó en una parte de las peores crisis económicas de su historia. Colapso de la producción petrolera, control cambio rígido, la inflación desbordada y finalmente la hiperinflación. Las consecuencias fueron devastadoras. Escasez de alimentos, falta de medicinas, cortes eléctricos prolongados y deterioro de servicios básicos. Recuerdo pasar horas haciendo fila para conseguir harina o arroz y muchas veces no alcanzaba para todos. A este contexto se sumaron protestas masivas en 2014 y 2017, que dejaron muertos, heridos y una ola de denuncias de violaciones de derechos humanos. Mientras la oposición señalaba incompetencia gubernamental, el gobierno atribuía la crisis de una guerra económica promovida por sectores empresariales y potencias extranjeras. El escenario internacional. A nivel internacional, Maduro se convirtió en figura central de tensiones diplomáticas. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y varios países latinoamericanos impusieron sanciones contra funcionarios venezolanos. En el año 2019 se produjo uno de los momentos más tensos. Juan Guaidó se proclamó presidente encargado con el apoyo de más de 50 países. Sin embargo, Maduro logró sostenerse en una gran parte gracias al apoyo de los aliados como Rusia, China, Irán y Turquía. Mm,
cosa que brindaron respaldo económico, político y militar. Esta alianza internacional fue fundamental para la supervivencia del gobierno en los años más difíciles. El conflicto venezolano dejó de ser solo nacional para convertirse en un fenómeno geopolítico. ¿Cómo se mantiene Maduro en el poder? A pesar de la presión económica y política, Maduro ha permanecido en el poder más de una década. ¿Qué factores explican esa resistencia de Maduro en la presidencia? Primero, el apoyo de las Fuerzas Armadas, que han recibido cargos estratégicos en empresas del Estado y en ministerios clave. Segundo, la estructura del PSUV, un partido con presencia territorial sólida y capacidad de movilización. Tercero, cambios institucionales que favorecen al gobierno, un Tribunal Supremo afín, un Consejo Nacional Electoral cuestionado y la creación de la Asamblea Nacional Constituyente. Y cuarto, la fragmentación de la oposición que ha oscilado entre la participación electoral, el boicot, la protesta y el diálogo sin lograr una estrategia unificada. La imagen pública de Maduro. La figura de Nicolás Maduro es compleja. Sus declaraciones, sus bailes, sus transmisiones televisivas han sido memes y lluvia de críticas. Para un sector del país, es el heredero legítimo del chavismo y un símbolo de resistencia frente a presiones internacionales. Para otro sector, es principal responsable del colapso económico, la migración masiva y el deterioro democrático. Su liderazgo divide profundamente Venezuela y sigue generando debate en toda la región. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela declaró ganador en unas elecciones cargadas de controversia. La oposición no reconoció los resultados y organismos internacionales pidieron claridad y transparencia. El 10 de enero del 2025 inició su tercer mandato presidencial en medio de protestas, sanciones y denuncias de represión. Pero ¿cómo llegó de conductor de autobús a convertirse en uno de los líderes más poderosos y polémicos de América Latina? Hoy en Prensa Bajo Fuego Podcast exploraremos el recorrido de Nicolás Maduro Moros desde sus humildes orígenes hasta el poder absoluto en Venezuela. Nicolás Maduro nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, en una familia de clase media. Su padre, Nicolás Maduro García, fue sindicalista y militante de izquierda. Su madre, Teresa de Jesús Moros, de origen colombiano, desde muy joven mostró inquietud política. Fue impulsado del liceo para organizar una protesta estudiantil, una señal temprana de su espíritu combativo. No siguió estudios universitarios, en cambio se dedicó a trabajar como conductor de autobús en el centro de Caracas, donde se involucró activamente de la defensa laboral de sus compañeros. Fue fundador del Sindicato de Trabajadores del Metro y poco a poco se convirtió en dirigente sindical reconocido. A los 20 años ya militaba en movimientos de izquierda como Ruptura y la Liga Socialista, donde recibió una beca para formarse políticamente en Cuba, en la famosa escuela Nico López. Esa experiencia marcó su visión del mundo, un joven trabajador que veía en el socialismo una herramienta de justicia para los más pobres. En 1992, Venezuela vivió 2 intentos de golpe de Estado liderados por el entonces teniente coronel Hugo Chávez. Aunque Maduro no participó directamente, se unió a la campaña que pedía la liberación del militar encarcelado. Ese fue el inicio de una relación política y personal que marcaría su destino. Tras la liberación de Chávez en 1994, Maduro y otros militantes comenzaron a organizar su movimiento político. Con el tiempo, Maduro se ganó la confianza del líder bolivariano y se integró a su círculo más cercano. En 1999 fue elegido diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, la que redactó la nueva Constitución venezolana. Más tarde ocupó distintos cargos parlamentarios y llegó a presidir la Asamblea Nacional en 2005. En 2006, Chávez lo nombró ministro de Relaciones Exteriores, puesto desde el cual Maduro representó al país ante organismos como la UNASUR, la CELAC y el ALBA Leal. Discreto y disciplinado, Maduro se convirtió en el heredero político ideal y en octubre del 2012 Chávez lo nombró vicepresidente ejecutivo. Poco después, en cadena nacional, el comandante dejó una petición que cambiaría la historia. Si algo me ocurre, elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. De
presidente encargado a vicepresidente electo. El 5 de marzo del 2013, la noticia estremeció a Venezuela. Hugo Chávez había muerto, Maduro asumió la presidencia interina y el Consejo Nacional Electoral convocó nuevas elecciones para el 14 de abril de ese año. La campaña fue corta y emotiva. Maduro apeló al legado de su mentor, repitiendo el lema: no soy Chávez, pero soy su hijo, y todos lo somos. Chávez obtuvo el 50,61% de los votos frente al 49,12% del opositor Enrique Capriles, una diferencia mínima que desató reclamos, protestas y acusaciones de fraude. El CNE ratificó los resultados y el 19 de abril Maduro juró como presidente constitucional. Durante su primer mandato enfrentó una economía en caída libre, escasez de alimentos, deterioro social y una inflación que se convirtió en hiperinflación. Aún así, en 2018 se religió en unas elecciones boicoteadas por gran parte de la oposición y desconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y más de 50 países. Buscando oportunidades, en julio del 2014, Nicolás Maduro volvió a ser proclamado presidente con más del 51% de los votos, según el Consejo Nacional Electoral, pero la oposición encabezada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia denunció fraude, persecución y violencia política. Más de 2.000 manifestantes fueron detenidos, incluyendo menores de edad, y varias ONG denunciaron violaciones a los derechos humanos. En respuesta a las sanciones internacionales, Maduro promulgó la Ley Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista que castiga a quienes apoyan medidas extranjeras contra su gobierno. La ONU y organizaciones humanitarias advirtieron que el país atraviesa una de las peores crisis de los derechos humanos de su historia reciente. Aún así, Maduro se mantiene firme. No pudieron con las sanciones ni con las agresiones. No podrán jamás con la dignidad del pueblo venezolano. En medio de las sanciones, polarización y crisis económicas, Venezuela sigue vagosumando entre la estabilidad autoritaria y la esperanza. En julio del 2024, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, entre la estabilidad autoritaria y la esperanza de un cambio, la historia de Nicolás Maduro es la de un hombre común que ascendió hasta la cima del poder político, de sindicalista a presidente, de conductor de autobús a líder de una nación fracturada. Pero también es la historia de un país que ha vivido entre la promesa de la revolución y el peso de la crisis. Con un nuevo mandato en marcha, Venezuela enfrenta un futuro incierto. ¿Podrá reinventarse el chavismo sin Chávez? ¿O el poder de Maduro marcará una nueva etapa en la historia de América Latina? Esto fue Prensa Bajo Fuego Podcast. Nicolás Maduro es un personaje que desafía las explicaciones simples. Su historia mezcla poder, crisis, lealtades y geopolítica. Su influencia no solo define el presente de Venezuela, sino también el futuro de la política latinoamericana. Comprender su figura ayuda a entender la complejidad del país y del proyecto político que heredó. Gracias por acompañarnos en este episodio de Prensa Bajo Fuego Podcast. Yo soy Cristel Casanova. Yo soy Jordani Soria. Y yo soy Luis Limamanda. Y yo soy Fernanda Calderón. Y yo soy Cristian Lozano. Hasta el próximo Hasta el programa, próximo chicos. episodio. Nos Chao. vemos.